Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este 11º video de nuestro módulo de tratamiento de datos y azar. Vamos a compartir pantalla y aquí tenemos un archivo que preparamos. Dice aquí, estamos en la semana número 11, estamos en la unidad 2, que es la última unidad de nuestro módulo. Son 2 unidades. Se llama esta semana o el equivalente al punto de nuestro temario general, interpretación de la información. Estamos en CONALEP Monclova y mi nombre es Raúl Campos Posada. Dentro de nuestro temario, recordemos que tenemos 2 unidades, ya cubrimos la primera, estamos ya avanzando sobre la segunda unidad, que estamos ubicados en el punto 2.1.1, la sección A. Bueno, aquí para esta semana vamos a ver 4 puntos. El primer punto es números de clase, cuántas clases nos conviene hacer de acuerdo a una cantidad de datos, la amplitud de esa clase, cuál es el punto medio de esa clase y cuáles son los límites reales de esa clase. Prácticamente vamos a estar trabajando con las clases en una distribución de datos agrupados. Vamos a ver qué sería la distribución de datos agrupados. Para su construcción, dice aquí, se forman clases. Si yo voy a monitorear, si yo voy a analizar las edades de los jóvenes del CONALEP Monclova, puedo hacer algún rango de 13 a 14 años, de 14 a 15 años, de 15 a 16, de 16 a 17, de 17 a 18, probablemente tengamos de 19 hasta 20 años. Entonces, esas agrupaciones dentro de los datos vamos a llamarles clases. Dice, se forman clases con los datos y se identifican las cuántos elementos o cuántos datos de la muestra están en cada uno de los rangos de cada clase. También se identifican las frecuencias, cuántos datos estarían en cada clase de acuerdo a una tabla ordenada, y también se definen algunos otros parámetros que vamos a ver en este video. Entonces, hay varios parámetros. Uno de ellos es el número de clases, otro de ellos es la amplitud de cada clase, otro de ellos es el punto medio de cada clase y otro cuáles son los límites reales de cada clase. Estos 4 parámetros son para el manejo de las clases en los datos agrupados. Vamos a ver el primero, número de clases. ¿Cuántos grupos vamos a hacer dentro de esos datos que estamos analizando? Dice número de clases. Es el número de grupos que se forman con los datos. Se recomienda que este número no sea muy pequeño ni muy grande, más o menos entre 6 a 20 los grupos los grupos de cada datos agrupados. Bueno, tenemos 6 a 20 clases, está muy bien. Si nomás dividimos en 2 clases, pues no tendría caso. Y si dividimos entre 40 clases, probablemente sea demasiado pequeñas cada clase que no nos ayude a analizarlos. Para cada clase se establece un límite superior y otro inferior. Por ejemplo, aquí tenemos para esta clase ejemplo, dice aquí que desde el 1 hasta el 6 va a ser una clase. Estamos definiendo el límite inferior y el límite superior de cada clase. Entonces, si sale un 3, va a caer ahí. Si sale un 5, va a caer ahí. Si sale un 13, no pertenece a esa clase. Entonces, estos son los límites de cada una de las clases. Va a haber un límite superior y un límite inferior para cada clase, para cada clase. Las clases son del mismo tamaño. Vamos a continuar. Para definir el número de clases, hay varios métodos. Uno es a través de la raíz cuadrada, que es la más común.
Hay otro método a través del logaritmo, pero me parece a mí más complicado, además de que el método que maneja nuestro libro de texto es sobre la raíz cuadrada. Recordemos que también hay otros métodos. Dice, para definir el número de clases se saca la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Cuántos datos tenemos? Y ese datos que tenemos le sacamos una raíz cuadrada y eso sería el número de clases y se redondea al número más cercano. Vamos a ver un ejemplo. Dice, estas son las edades de las mujeres que dieron luz en un día en una clínica. Son las edades de las mujeres que dieron luz en una clínica durante un día. Vemos aquí que son las columnas, son 2, 4, 6, 8, 10 columnas y son 2, 3 renglones. Por lo tanto, tenemos 3 por 10, tenemos 30 datos. Entonces, si tenemos un tamaño de muestra de 30 datos, pues el número de clases va a ser la raíz cuadrada de 30, que en este caso es 5.4. Por lo tanto, el número de clases es 5.4 y se redondea al número más cercano, que en este caso sería 5. Por lo tanto, de acuerdo a esta cantidad de datos, se recomiendan 5 clases. Vamos a ver a continuación el segundo punto. Ya vimos el primero, cómo determinar el número de clases de acuerdo a los datos que estamos observando en la muestra. Segundo punto, amplitud. ¿Qué tan grande es cada clase? ¿Cuántos datos va a contener cada clase? Esa es la amplitud. Dice, la amplitud de la clase es la cantidad de unidades que hay desde el límite inferior hasta el límite superior de la clase. Entonces, estamos hablando de un límite inferior y de un límite superior. ¿Cuál es el límite inferior? Es el número menor de esa clase. Por ejemplo, si en esta clase pueden entrar desde el 1 hasta el 11, quiere decir que el 1 es el límite inferior, mientras que el límite superior es el número mayor de la clase. En este caso sería el 11. Entonces dice, estos límites se establecen para saber cuáles datos van a pertenecer a esa clase. Si el dato está entre el límite inferior y el límite superior, entonces ese valor pertenece a esa clase. Si yo hice dentro del ejemplo de los alumnos del CONALEP, el rango que hay entre 15 y 16 años, pues 15 y 16 son los rangos de una clase. Bueno, el que tenga 15 años, 2 meses, pues va a entrar a esa clase. 15 años, 8 meses, va a entrar a esa clase. Ese es el límite inferior y el límite superior para determinar cuáles son los valores que están contenidos en esa clase. Siguiendo con el mismo ejemplo del punto anterior, tenemos las edades de las mujeres que dieron luz en un día en una clínica y esos números los vamos, dice, para continuar se vuelve necesario calcular el rango, que es el número que va a haber entre los valores de cada clase, el rango. ¿Qué es la diferencia? El rango se calcula como la diferencia entre el dato menor y el dato mayor de los datos. Aquí tenemos, ¿cuál es el rango? Es el dato menor, si los ordenamos de mayor a menor, de mayor a mayor, de menor a mayor, el dato menor es 16 años. La mujer que dio a luz ese día, la más chica de edad, era 16 años y la más grande de edad era 36 años. Entonces tenemos un dato menor y un dato mayor de toda la muestra. El dato menor y el dato mayor de toda la muestra. Por lo tanto, vamos a hacer la resta del dato mayor, que es 36, menos el dato menor, que es 16. Entonces, el rango de nuestra muestra, el rango son 20. Quiere decir que hay 20 años de diferencia entre la mujer
más chica y la mujer de mayor edad que tuvieron luz ese día durante esa clínica. La más pequeña fueron 16, la más grande 36, por lo tanto 20 años es el rango de esa muestra. Lo que se busca es crear clases que tengan intervalos y ojalá y podamos hacer que todas sean iguales, todos los intervalos sean iguales entre las clases. Se toma el rango, que ya se calculó, y se divide entre el número de clases que vamos a generar. Por ejemplo, se ha venido manejando que la amplitud de la clase es 20 entre 5. ¿Por qué 20 entre 5? Porque si el rango es 20 y las clases que tenemos son 5, esos dos valores ya los habíamos calculado anteriormente, sabemos que el rango era 20 y el número de clases, de acuerdo a los números de muestra, serán 5. Por lo tanto, la amplitud de la clase es 4. Recuerden que la amplitud son los números que van a caber dentro de una sola clase. Entonces va a ser una clase, otra clase, otra clase. Ahí vamos a ver la división del rango entre el número de clases. Por lo tanto, son 4 la amplitud de este ejemplo. Si el resultado fuera decimal, se busca redondearlo al entero más cercano. Ejemplo, si el resultado fuera 4.8, pues se redondea a 5. Si el resultado fuera 4.2, pues se redondea a 4. Aquí tenemos todavía el mismo ejemplo. Tenemos aquí los años de las mujeres que se aliviaron durante un día. La menor fue 16 y la mayor fue 36. Entonces, si tenemos 5 clases, ¿cómo sacamos el 5? Pues fue la raíz cuadrada de 30 datos. Eso fue el número de clases. ¿Cómo sacamos el rango o el intervalo? Pues fue el número de clases, que es 5, dividido entre el rango que tenemos aquí, que era 20. 5 entre 20 fue 4, por lo tanto el intervalo son 4 puntos, de 16 a 20, de 20 a 24. Bueno, ahí tenemos los intervalos para cada clase. Ahora vamos a ver, tenemos aquí, hay que ver muy importante esto, tenemos un paréntesis rectangular y también tenemos paréntesis circulares. ¿Qué significa un paréntesis rectangular o también le llaman corchetes o paréntesis cerrados? Y a esto le llaman paréntesis redondos o paréntesis abiertos. Bueno, el paréntesis rectangular o cerrado significa que el número, en este caso el 28, sí está incluido en el rango de la clase. Cuando tengamos un paréntesis rectangular, el número sí está incluido en el rango de esa clase. Y cuando tengamos un paréntesis circular o abierto, significa que el número no está incluido en el rango de la clase. Por ejemplo, en este caso, el 32 no está incluido. Está incluido hasta poquitito antes del 32. Por ejemplo, el 31.9 sí está incluido, el 31.8 sí está incluido, pero el 32 ya no está incluido en la clase número 4. Si ustedes ven, el 32 estuviera incluido en la clase número 5, porque aquí está el 32 con paréntesis rectangular y aquí está el 32 con paréntesis redondo. El paréntesis rectangular nos dice que sí está incluido y el paréntesis redondo nos dice que no está incluido. Por lo tanto, el 32 estaría incluido en la clase número 5. Ahora vamos a ver las clases. Tenemos estos intervalos, la amplitud es 4. Bueno, vamos a ver qué sería aquí.
Quiere decir que del 16, 17, 18 y 19 estarían en la clase 1. El 20 ya no. ¿Por qué el 20 ya no? Porque está redondo el paréntesis. La 2 estaría del 20 al 23. El 24 ya no. El 24 al 28, por lo tanto, como es paréntesis redondo, hasta el 27. Ahora vamos a ver cuál es el tercer punto de esta semana. El tercer punto se llama punto medio de la clase. Si yo tengo un límite inferior y un límite superior, si tenemos estos dos rangos o límites en cada clase, pues podemos sacar cuál es el punto medio. Y vamos a ver cómo se saca. Dice, los puntos medios son el punto intermedio de cada intervalo o de cada clase. Ejemplo, en el ejemplo, el punto medio del intervalo 16-20 es 18 y se obtiene sacando el promedio de 16 y 20. Se suman los dos y se divide entre 2. 16 más 20 nos da 36, dividido entre 2 nos da 18. Recordemos aquí que el 20 no está incluido, pero para efectos de sacar el punto intervalo o el punto medio, sí vamos a tomarlo en cuenta, ya que el 19.9 sí está incluido, aunque el 20 ya no. Entonces suma 16 más 20 entre 2 igual a 18. Por lo tanto, el punto en la clase 1 del 16 al 20 estaría 16, 17, 18 y 19 y podríamos ver que el punto intermedio del primer intervalo va a ser 18, en el segundo intervalo 20 más 24 entre 2 van a ser 20 más 24, 44, entre 2 a 22. Por lo tanto, el punto medio del segundo intervalo es 22 y de la 3, 26 y de la 4, 30 y de la 5, 34.5. Ahora estamos llegando al último punto de este video, que son los límites reales. Recordemos que observamos que en la clase 1 el límite superior es 20. Aquí lo tenemos, 20. Pero recordemos que aquí hay un paréntesis abierto. Y aquí en la clase 2 tenemos un 20, pero con el paréntesis cerrado. Mientras que en la clase 2 el límite inferior es 20. La pregunta es, ¿a qué clase pertenece el dato 20? ¿A qué clase pertenece el dato 20? Dice aquí, una regla de oro es que en las tablas de distribución un dato no puede pertenecer a dos clases. O pertenece a uno o pertenece a otro. En estas dos clases, el 20, ¿a cuál de las dos va a pertenecer? Bueno, pues vamos a verlo aquí. Dice, en este caso, el intervalo abierto, perdón, el intervalo indicado es con corchetes. Este es un corchete o un paréntesis cerrado. Si es un corchete o paréntesis cerrado, se llama incluyente. Incluye el 16. Incluye el 16. Mientras que el paréntesis abierto o redondo no incluye al valor que está aquí. En el intervalo, en la clase 1, no incluye el 20. En la clase 2, no incluye el 24. El 20 estaría incluido en la clase 2 porque el 20 en la clase 2 tiene un paréntesis cuadrado, que eso es incluyente. Está incluido. Dice, se deben de incluir todos los números mayores o iguales a 16. Cuando yo tengo un 16 con un cuadrado, está incluido el 16. Pero menores que 20.
menores que 20, sin incluir al 20. ¿Por qué? Porque es un paréntesis redondo. Para evitar confusión, se suelen calcular los límites sumando o restando un pequeño número a los límites inferiores o superiores cuando haya un paréntesis circular. Por ejemplo, vamos a restar 0.1 al límite superior. En este caso tenemos un 20 con paréntesis circular. A este 20 le vamos a restar 0.1 para poder tener aquí 20, que es el límite superior, menos 0.1, que es una cantidad muy pequeña que estamos utilizando, nos va a dar que el límite real es 19.9. Si ustedes ven, aquí tengo el 16 con paréntesis cerrado y ahora ya quité el 20. Lo tengo como 19.9 y ahora sí es paréntesis cerrado. Y aquí podemos ver que el 16 al 20, el 20 con paréntesis abierto, sería igual a 16 con 19.9 con paréntesis cerrado. ¿Por qué? Porque ya le quité el 0.1 al primer intervalo. Si le quito el 0.1 al segundo, nos va a quedar 23.9. Si se lo quito al tercero, nos va a quedar 27.9. Al cuarto nos va a quedar 31.9 y al quinto 36.9. Y ahora sí tenemos puros límites inferiores cerrados y puros límites superiores cerrados, que esos son los límites reales. Vamos a ver un pequeño video como repaso. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy vamos a ver uno de mis temas favoritos, tabla de frecuencia agrupada en intervalos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es la organización en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Ahora sí, veamos un ejercicio. Se le preguntó a 30 personas cuántas horas al día pasan frente al celular. Sus respuestas fueron las siguientes. Una vez que ya tenemos nuestros datos y los vamos a ubicar en una tabla de frecuencia agrupada en intervalos, tenemos que calcular el rango, los intervalos y la amplitud. El rango se calcula así. Rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Rango es igual, el valor máximo en esta tabla de frecuencias es el número 13 y el valor mínimo es el número 1. ¿Ya los viste? Rango es igual y 13 menos 1 nos da 12. Ahora vamos con los intervalos. Para calcularlos vamos a utilizar la regla de Sturges y nos dice que k es igual a 1 más 3.322 logaritmo del número de datos. Como nosotros tenemos 30 datos, aquí le pondré 30, así que k es igual, y saco mi calculadora. 1 más 3.322 logaritmo de 30 es igual a 5.9. Esto lo anoto aquí y lo voy a aproximar a 6 ya que está muy cercano. Pasemos con la amplitud. La amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos, y esto es igual al rango, que es 12, entre el número de intervalos, que es 6. La amplitud es igual, y 2 entre 6 nos da como resultado 2. Ahora sí, para hacer nuestra tabla de frecuencia agrupada en intervalos, voy a pasar estos tres datos del lado izquierdo, y vamos a hacerla. Aquí tengo los encabezados de mi tabla. A la izquierda, la letra K, que corresponde a los intervalos, era de 5.9, pero la aproximamos a 6, y quiere decir que nuestra tabla va a tener 6 renglones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Regresemos a la izquierda con la letra A, que representa la amplitud. Les cuento que la amplitud es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. Para que esto nos quede más claro, aquí pongo el dato más pequeño de la encuesta, que es 1. Y como la amplitud es de 2, se lo sumo. 1 más 2, 3. Aquí voy a repetir el 3 y le sumo la amplitud, que es de 2. 3 más 2 nos da 5. El 5 lo pongo aquí y le sumo 2, nos da 7. El 7 lo pongo aquí y le sumo 2, nos da 9. El 9 lo pongo aquí y le sumo 2, nos da 11. El 11 lo pongo aquí, le sumo 2 y nos da 13. Ya tengo las clases. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la X, que es la marca de clase, y esta se obtiene así. Marca de clase es igual al límite inferior más límite superior entre 2.
X es igual, y aquí en este renglón, el límite inferior es 1, más el límite superior, que es 3, nos da 4. Entre 2 nos da como resultado 2. La marca de clase es 2, y lo pongo aquí. Pasemos con nuestro siguiente renglón. El límite inferior es 3, más el límite superior es 5, nos da 8. Entre 2 nos da como resultado 4, y lo pongo aquí. Pasemos con el siguiente. El límite inferior es 5 más el límite superior es 7. Esto es igual a 12. Entre 2 nos da como resultado 6. Y lo pongo aquí. Pasemos con el siguiente. El límite inferior es 7 más el límite superior que es 9 nos da 16. Entre 2 nos da como resultado 8. Y lo Ese, pongo aquí. ese es el Pasemos con punto el medio. siguiente. El límite inferior es 9 más el límite superior que es 11 nos da como resultado 20. Entre 2 nos da 10. Y lo pongo aquí. Pasemos con el último. El límite inferior es 11 más el límite superior es 13 nos da 24 sobre 2 es igual a 12 y lo pongo aquí. Y listo, ya terminé con mis marcas de clase. Ahora vamos a calcular la frecuencia, que es el número de veces que aparece un dato, y para esto en nuestros intervalos voy a poner corchetes y paréntesis. ¿Ya los viste? El corchete significa que este número sí va a contar para este intervalo, y el paréntesis quiere decir que este número no lo voy a tomar, solo los menores a 3. Entonces aquí voy a ver cuántos unos y cuántos 2 hay en la encuesta. Empezamos. 1, 2. Para este intervalo tenemos dos datos que están dentro de ese rango. Ahora vamos con el siguiente intervalo que va de 3 hasta menores que 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 datos que cumplen con esa condición. Y lo anoto aquí en la tabla. Ahora vamos con el siguiente intervalo que es de 5 a datos menores que 7, o sea que son 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dio 7 y lo pongo aquí. Ahora vamos con el siguiente intervalo y tenemos que buscar datos que vayan de 7 a menores que 9, o sea, 7 y 8. Vamos a revisarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos 7 datos. Ahora vamos con el siguiente intervalo y tenemos que buscar datos que vayan de 9 a menores que 11, o sea, 9 y 10. 1, 2, 3, 4. Y listo, lo anoto aquí. Ahora vamos con el siguiente intervalo y vamos a buscar datos que vayan de 11 hasta 13. Te estarás preguntando por qué si estoy incluyendo el 13 en este intervalo, y es porque aquí le puse un corchete, o sea que incluyo 11, 12 y 13. Vamos a revisar cuántos datos cumplen con esas características. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y listo. Pongo el 6 aquí y ya terminé con mi frecuencia. Para saber si mi frecuencia es correcta tengo que sumar todos los datos y al final me tiene que dar el total de datos que tengo, que son 30, que es el número de personas que encuesté. Así que al sumar 2 más 4 más 7 más 7 más 4 más 6 nos da como resultado 30. Por lo tanto, nuestra frecuencia es correcta. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a calcular FR, que es la frecuencia relativa, y esto se calcula así. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia entre el número total de datos, y esto se hace de una manera muy sencilla. Aquí divido 2 entre el número total de datos, que es 30, y nos da 0.066. Ahora divido 4 entre el número total de datos, que es 30, y me da 0.133. Ahora divido 7 entre 30, que es el número total de datos, y me da 0.233. Ahora divido 7 entre 30, que es el número total de datos, y me da 0.233. Ahora divido 4 entre el número total de datos y me da 0.133. Ahora divido 6 entre el número total de datos, que es 30, y me da 0.2. La suma de nuestra frecuencia relativa nos tiene que dar como resultado 1, pero como no tomamos todos los decimales, nos da 0.998, que es muy cercana al entero. Por lo tanto, el resultado es correcto. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con la F mayúscula, que representa la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ir acumulando las frecuencias de cada dato. Mira, este 2 lo paso para acá. Ahora 2 más 4 nos da 6, 6 más 7 nos da 13, 13 más 7 nos da 20, 20 más 4 nos da 24 y 24 más 6 nos da 30. Como te puedes dar cuenta, al final la frecuencia acumulada me dio 30, que es el número de datos que tenemos, o sea, el total de personas que entrevistamos. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a ver la tarea semanal número 11. Aquí tenemos, dice, calcula el número de clases, amplitud de clase y límites reales. Aquí tenemos los alumnos de la clase de calificaciones de los alumnos de la clase de español
tenemos 2, 4, 6, 8, 10 columnas con 4 renglones. Por lo tanto, los alumnos que consideramos en este estudio de la clase de español son 40 jóvenes. Y ahora, mis queridos jóvenes, tenemos también la actividad, la práctica semanal, que es relacionado también con algunos datos del INEGI. Y con eso, quiero darle las gracias por ver este video número 11 de nuestro módulo de tratamiento de datos y azar. Recuerden que hay que hacer las tareas semanales a tiempo. No es igual entregarlos posteriormente. No es igual una tarea entregada a tiempo que una tarea entregada fuera de tiempo. Con eso, mis queridos jóvenes, me despido y vamos a hacer las tareas semanales para salir bien en el módulo. Saludos a todos.